En el año 82, el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, tuvo que ceder porque Colombia no estaba preparado en aquella época, no tenía infraestructura, no tenía carreteras, no tenía suficientes hoteles y además tenía el problema del narcotráfico. Pero el Mundial del 86 tiene también otra particularidad. México no era inicialmente el elegido para hacer este Mundial. ¿Qué nos puedes recordar de lo que pasó? Efectivamente, el elegido para hacer el Mundial, aunque parezca increíble decirlo, era Colombia. Y digo, aunque parezca increíble, por todo lo que significa la organización de un Mundial. Prácticamente hay que ser un país de primer mundo y muy desarrollado para organizar un Mundial en esta época, además de grandes adelantos tecnológicos, aunque Chile lo hizo en 1962, Sí. México el 70. México básicamente tiene experiencia en grandes acontecimientos, ha tenido mundiales, ha tenido olimpiadas. Entonces, ¿qué pasó? En el año 82, el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, tuvo que ceder porque Colombia no estaba preparado en aquella época, no tenía infraestructura, no tenía carreteras, no tenía suficientes hoteles y además tenía el problema del narcotráfico, ¿no? Ese es un asunto que creo que la historia oficial no lo toma en cuenta. O sea, a Colombia le dan el Mundial, o perdón, deciden no hacerlo en el año 82. Sí. Y todavía el narcotráfico era muy fuerte en Colombia. Era muy fuerte, estamos hablando de una época de oro del narcotráfico, sobre todo con el cártel de Medellín. Como sabemos, Pablo Escobar estaba entrando a su apogeo. Pablo Escobar había sido un senador colombiano que después, con todo este dinero del narcotráfico, construyó todo un imperio, ofreció pagar la deuda externa colombiana si le daban libertad y, pues bueno, Colombia tiene una particularidad, no ha tenido golpes de Estado en los últimos 40 años, pero sí ha tenido una división muy fuerte porque así como ha tenido el narcotráfico que cae un poco en los 90 con el Plan Colombia, Claro. tiene a la guerrilla, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la famosa FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se van al monte, como dicen los colombianos, se instalan ahí, forman un gobierno paralelo y pues en esas condiciones era imposible que Colombia pudiera garantizar la organización de un mundial y es por eso que se la ceden a México. Y los grandes, es también la época de oro en los 80 de los equipos colombianos a nivel sudamericano. El América de Cali fue 3 veces finalista de la Libertadores. El Nacional de Medellín, el DIM, equipos de donde, dicho sea de paso, jugaron muchos jugadores peruanos, ¿no? César Cueto, Guillermo La Rosa, Jorge Lechea, Julio César Uribe, u otros conocidos como Ricardo Gareca, ¿no? Incluso los propios cabezas de los cárteles eran dirigentes de esos equipos. Los Rodríguez Orejuela han venido al Perú como dirigente del América de Cali, claro, ¿no? Y obviamente después cayeron presos por ser narcotraficantes, ¿no? Así es, así es. Colombia tuvo esa particularidad en los años 80, lo cual pues le originó un problema que le duró hasta, yo diría que fines del siglo pasado, ¿no? Y después tuvieron que cambiar. Un dato importante también, en México 86, otro mundial que le favorece a un sudamericano, donde así como en el 70 reinó Pelé, en el 86 reinó Maradona, fue que en el año 85 México, sobre todo el Distrito Federal, sufrió un gran terremoto, ¿no? Dejando miles de muertos y bueno, reconstruir todo eso también demoró y en algún momento ese mundial estuvo amenazado, pero finalmente se pudo organizar con el éxito y bueno, con el dolor nuestro que nos quedamos cerca también de clasificar, Sí, ¿no? como todos, bueno, no digo, se me sale decir todos, pero ya han pasado muchísimos años. Pero quien ha leído un poquito la historia debe recordar que Perú estaba clasificando al Mundial en Buenos Aires, ganando a la Argentina en Maradona 2-1, y a falta de unos minutos para terminar el partido nos empataron con ese famoso gol de Gareca, previo empujón de Pedro Pasculi a Javier Chirinos, Sí. así es, así es. Sí. Y bueno, y luego perdimos el repechaje, pero eso ya es otra historia un poquito más triste. Ahora, gobernaba el PRI también en ese momento. Sí, seguía gobernando el PRI. El PRI ha gobernado ininterrumpidamente hasta mediados del 2000. Es el presidente Vicente Fox, que de alguna manera rompe con los gobiernos del PRI, del PAN, el Partido de Avanzada Nacional, que sin embargo no había mucha diferencia ideológica, ¿no? En el caso mexicano es muy particular.
es un país que ahora, por ejemplo, ya llegaremos a este punto, ¿no? Tiene un gobierno de izquierda, entre comillas. Yo creo que es una izquierda, pero más un tema de nomenclatura, porque está alineado, tiene que estar alineado a las políticas de Estados Unidos, sobre todo ahora que está Donald Trump dirigiendo los destinos del mundo y particularmente de América Latina con su nueva política de seguridad. Algunos detalles más pintorescos de ese mundial. Nació, no es que naciera la ola, esto que todos nos levantamos en los estadios con los brazos en alto en algún momento. Digamos que ya se había producido esto en algunos estadios norteamericanos, pero alcanzó fama en el mundial. En ese mundial pues, también fue el famoso partido de Argentina en Inglaterra, ¿no? Que ha salido justo una película sobre un gran libro que se llama El partido de Andrés Burgo, que cuenta, que es la gran crónica de lo que pasó alrededor, pero que fue también una manera simbólica de Argentina de cobrarse la revancha tras la Guerra de las Malvinas, que había ocurrido 4 años antes, ¿no? Justamente, ese contexto es interesante porque ese partido, ese mundial es en 1986, la guerra había sido en 1982, una guerra que dejó mucho dolor en la sociedad argentina, y en la cual pues se enfrentan en una cancha de fútbol Inglaterra con Argentina, y ese partido tiene un componente especial desde antes, en la previa, por todo el simbolismo que arrastraba, derivado pues de la guerra que finalmente Gran Bretaña arrasó con Argentina, cuando Argentina había empezado con algunos bríos tratando de recuperar las Islas Malvinas. Y en ese partido, que finalmente fue una fiesta deportiva, así se entendió, yo creo que me salto solamente unos segundos para decir, creo que la participación de Irán en el Mundial tiene que ser una fiesta deportiva con todo el contexto que tiene. Cierro esa parte, regresando al tema del partido de Inglaterra-Argentina, tuvo de todo, porque ese partido tiene los 2 goles de Maradona, los goles históricos, tiene el partido famoso de la mano de Dios y tiene además el gol que es considerado, si no, el mejor gol de la historia de los mundiales, donde Maradona arrasa con todo el equipo. Y al final, ¿qué pasó? Se dieron la mano, se aceptó el resultado. Obviamente hubo una protesta de los ingleses por esa mano, que creo que fue mano, y siguió la historia, ¿no? Ahora, pero yendo un poquito atrás, Guerra de las Malvinas, que fue iniciada también por un gobierno militar argentino que estaba naufragando y que iniciaron esta guerra idiota contra una superpotencia para poder sobrevivir, ¿no? Así es. El régimen militar argentino en la década de los 70 había sido muy duro. De hecho, hay varios estudios que hablan de la implicancia y la importancia de que Argentina ganara el mundial organizado por ellos en 1978, en un gobierno de Videla que escondía pues todas las atrocidades que se cometían con presos políticos, torturas y una serie de cosas más. Y todo eso va proyectándose pasa por la década de los 80 y se va proyectando hasta fines de los 80. Pero en el año 86 hay que recordar que todavía eran los últimos estertores de la Guerra Fría, es decir, los gobiernos militares en América Latina duran hasta fines de los 80, comienzos de los 90, cuando ya se acabó la Guerra Fría, el mundo pasa de ser bipolar, es decir, con 2 grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, pasa a ser un mundo unipolar con una sola potencia, que es Estados Unidos, porque ya la Unión Soviética se desmembra, queda Rusia, con muchas asignaturas pendientes, y en ese momento recién en América Latina se empieza a mirar el tema de la democracia, ¿no? Y Argentina pues sufre mucho vemos el tema de las Madres de Mayo, sí, de los niños desaparecidos, las abuelas de la Madre de Mayo, y toda la historia que tiene Argentina con respecto así como lo tiene Chile también, ¿no? Con respecto a los abusos cometidos por regímenes militares que ocurrieron en Uruguay, que ocurrieron en Brasil, en Ecuador, y fue parte de la impronta de América Latina en los años 80. Y otra cosa más, antes de pasar al último mundial, que fue también la llamada década perdida por la crisis económica que hubo, ¿no? México mismo pasaba por una crisis espantosa que revienta, si la memoria no me falla, en el 82. Nosotros pasamos por una hiperinflación que que empezó en el gobierno de Belaúnde y que se agudiza hasta el extremo en la época de Alan García, por el aumento no solamente en inflación, sino de la dependencia del Fondo Monetario Internacional.
Por eso que se le llama la década perdida, ¿no? Así es. Y esta década empieza una especie de recuperación justamente a comienzos de los 90. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Decíamos, fin de los regímenes militares, una sola potencia mundial, y había que adecuarse a lo que esa potencia mundial promovía, que es la economía de libre mercado. Porque ya el modelo socialista estaba llegando a su fin. La Unión Soviética ya no existía, era Rusia, estaba el tema del glasnost y la perestroika, es decir, cambia el modelo. Por eso es que a veces cuando en América Latina hay algunos, digamos, políticos que apelan a un discurso de los 80, eso ya no hay que creer porque eso está totalmente trasnochado. La izquierda, digamos, tiene otra manera de ver las cosas. Y en ese escenario es que esta economía de libre mercado se da a partir de elecciones en toda la región. Y se da lo que se denomina el consenso de Washington, ¿no? Esa especie de ayuda que da Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, perdonando, condonando deudas o cambiando tasas de intereses para que los gobiernos se adhieran a este modelo de libre mercado. ¿A cambio de qué? ¿No? O sea, perdonar deudas a cambio de seguir este modelo económico. Es por eso que en el 90, en el caso peruano, llega Vargas Llosa y Fujimori. Quien llegara al poder tenía que aplicar ese modelo. Así llegara Perico de los Palotes, tenía que aplicar ese modelo como en toda la región. Del 90 al 2000, algunos países lo hicieron bien. Colombia, Brasil, Uruguay, Chile ya lo venía haciendo. Al Perú económicamente le fue bien, fue una década de recuperación. Argentina al comienzo sí, pero después donde no funciona, porque todos fueron gobiernos de derecha que proponían el libre mercado, en algunos no funciona. Venezuela con Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, que vino después, vino Hugo Chávez. Claro. Igual pasa en Bolivia, primero López Lozada, cae él, viene Evo Morales. En Ecuador hay una sucesión de presidentes, está Dalá Bucaram, Noboa, y al final pues viene el presidente Maguad, pero el que viene es Rafael Correa, ¿no? Correa, con la respuesta a esa respuesta, ¿no? Sí. Y eso explica lo que pasó, ¿no? Con estos gobiernos que hubo mucha corrupción, pues, ¿no? Mucha corrupción y no funcionó los modelos. Claro, por eso es que entra Chávez, entra Evo Morales, sobre todo, ¿no? En esos países. Sí. Ahora, los datos finales del Mundial 86 que tienen que ver con una cuestión más anecdótica, pero que de alguna manera nos salpica. Es que Juan Carlos Oblitas va como comentarista de América Televisión al Mundial, y obviamente como era un jugador que se acaba de retirar, lo entrevistan y le sale la pregunta en ese momento que era, digamos que era parte de la actualidad, ¿no? Sobre el Mundial de Argentina, y él dice que en el Mundial de Argentina pasaron cosas raras, lo cual destapa pues otra vez todo el escándalo que en su momento se generó cuando Perú perdió con Argentina 6-0 en el 7-8, su famoso último partido del Mundial de 78, ¿no? Sí, hay que subrayar que en aquellos años no había pues la disponibilidad y la cantidad de medios de comunicación y las facilidades tecnológicas que existen hoy en día. Y esas cosas pues van llamando la atención en una era tecnológica con redes sociales en las cuales todo se agranda. Juan Carlos lo que hizo pues fue empezar a contar un poco las historias, ¿no? Que habían ahí, que después ya tienen otros tintes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el presidente argentino, ¿no? Fue al camarín, fue al camarín con Macera y con Kissinger. Algunos dicen que a azuzar a la gente, otros dicen que simplemente fue a saludar. Se cuestionó la nacionalidad de Ramón Quiroga, que además ese partido fue en Rosario. Se cuestionó la performance de Rodolfo Manso, ¿no? Un defensa, ¿por qué pusieron a Gorriti? Pero finalmente el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Esas especulaciones que hay, cuando uno gana todo funciona, y cuando uno pierde pues se cuestiona, ¿no? Se cuestionan las cosas. Claro. Pero seguramente hay muchas cosas que responder que los protagonistas. Pero se ha hablado mucho con los protagonistas peruanos, ¿no? Hay algunos que ya no están. Marcos Calderón murió en el Fokker, era el entrenador a la sazón, y bueno, pues no se ha hablado mucho de fuentes argentinas, no veo mucho ahí, ¿no? Ha habido investigaciones, hay libros sobre el respecto, pero no hay ninguna señalamiento contundente sobre lo que realmente pasó, ¿no? Lo de Manso, jugó muy mal ese partido, al año siguiente aparece jugando en Vélez Sarsfield, muy raro, hace una
especie de confesión, después se desdice. Después hubo esta famosa versión de que hubo una exportación de granos a Perú por valor de 50 millones de dólares. Después, hace años, no sé si te acuerdas que Genaro Ledesma, que fue senador de izquierda, habló de que había sido parte esto del Plan Cóndor. Sí. En fin, pero son especulaciones, lamentablemente, hasta el momento, más allá de rumores, más allá de versiones sueltas, no hay una afirmación contundente respecto a qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Va a quedar en especulaciones nomás. Sí.